Informarse con nosotros en Unión Radio en el dial 580 en amplitud modulada en este martes 19 de diciembre año 2023. Tiempo para las entrevistas. Ya nos acompaña acá en la cabina principal de Unión Radio el abogado Juan Vareles. Él es vicepresidente de la SEDOCUT. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal? Bueno, aquí comentando sobre las situaciones que se dan. Y qué bien que sea una mujer, ¿eh? Qué bien que sea una mujer. Dicen que la mujer era el sexo débil, ¿no? Y resulta que la historia nos dice que muchas cosas se cambiaron precisamente porque la mujer intervino. Y quienes hemos sido fanáticos de la lucha de las mujeres. Porque otra cosa es el feminismo, otra cosa es la cuestión del género, la lucha de la mujer como una mujer valiente, inteligente, independientemente si me gusta o no todo lo que hace, pero lo importante es que lo hace para cambiar este país. Y ahí todos tenemos que estar de acuerdo. Con esto nos referimos a la fiscal general del Estado, abogado, sobre el caso Metástasis. ¿Qué opinión le merece este caso? Mire, esto es algo que se venía comentando en todos los pasillos, tanto de la política como de la función judicial y en los grandes círculos económicos del país. Yo he dicho siempre, y creo que alguna vez lo dije acá, hay que buscar siempre seguir la ruta del dinero. Usted sigue la ruta del dinero y va encontrando en el camino a todos los socios. Y entonces hoy se conoce que la trama de la corrupción era de tal magnitud que las vacunas se cobraban en la presidencia de la República. ¿O no se acuerdan ustedes del cuaderno donde se anotaban las vacunas de todas las empresas constructoras, ¿no? A todos los empresarios internacionales, nacionales, que realizaban obras o que tenían concesiones con el Estado? Bueno, si las vacunas se cobraban desde la presidencia de la República, nosotros nos espantamos porque hay vacunadores en los barrios. Y entonces, en medio de todo eso, el pueblo ecuatoriano ha sido el gran perjudicado por la terrible situación de inseguridad a la que nos han abocado. Ese es el problema, digamos, más grave que tenemos nosotros, que hayamos caído en la red de la delincuencia. Y yo vengo diciendo que hay un Estado constitucional de derechos, pero encima de ese Estado se constituyó un Estado delincuente que tenía desde la presidencia de la República, pasando por los jueces, la Asamblea Nacional, la policía, las cárceles, y los grandes beneficiarios de estos que eran los que manejan el dinero. Pues, a ver, tantos miles de millones de dólares no se pueden tener debajo del colchón, pues. Eso tiene que haber un sistema financiero que lo lave, pues. Un círculo. Claro, pues. Hay que revisar qué sigilo bancario ni cosas por el estilo. Hay que revisar dónde está esa plata, quiénes manejaban esa plata, cuáles eran los bancos que recibían los dineros que provenían de esta digamos, industria criminal de la delincuencia. Porque lo que vemos nosotros, y no lo digo yo, lo dijo el presidente ayer, ustedes, señores generales, van a recibir amenazas y también van a recibir ofertas. Espero que tengan el valor de interponer su preparación, ¿no? Su nivel de responsabilidad frente a la institución militar y básicamente el amor a la patria, ¿no? Eso les dijo ayer el presidente a los generales, a los que estaba ascendiendo en el día de ayer. ¿Qué significa eso entonces? Significa que es tal el nivel de corrupción de este país que el presidente tiene que decirle a sus más altos oficiales de la milicia ecuatoriana
que van a llegar las ofertas y van a llegar las amenazas y van a llegar estos cabildeos de la corrupción que está enquistada en el más alto nivel. Toda la sociedad ecuatoriana, no hay. El otro día, ustedes saben que yo fui maestro durante 40 años en la Universidad de Guayaquil y me asombré realmente y me dio mucha pena que estudiantes atenten contra un profesor porque les enseña. Lo asesinaron. Y lo asesinaron. Sí. ¿Qué estamos creando? ¿Qué pasa con esta sociedad? Entonces, si no enseñamos valores en la casa, los valores hoy se han confundido. Resulta que ahora, cuando el hijo llega con un carro nuevo o simplemente con objetos valiosos a la casa, el padre de familia comenta con sus familiares y con sus amigos el éxito de su hijo. Mi hijo es sabido, mi hijo es exitoso, pero no le pregunta de dónde sacó el carro, no le pregunta de dónde sacó el dinero que tiene en el banco, no le preguntan. O sea, el éxito ha sido el tener la posibilidad de conseguir cosas y no los valores morales que se nos enseñaron a quienes nacimos en mitad del siglo pasado. Ese es el problema. El problema nuestro es un problema de valores, ¿no? Por eso decía, aquí no solamente hay una crisis económica, una crisis política, que hay una crisis de valores, y eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando tenemos un micrófono, la posibilidad de hablar de valores, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, nosotros los trabajadores fundamentalmente manejamos valores. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, en la única instancia del país donde no ha metido la mano a la delincuencia es en el movimiento sindical. El movimiento sindical verdadero, porque hay uno que fue creado en el cuarto piso del Ministerio de Trabajo, en un gobierno del cual no queremos acordarnos nunca, pero que conformaron una central sindical que hoy es una de las más ricas organizaciones, porque también vacunan a los que defienden. Entonces hay que preguntarle por qué vacunan. Y no lo digo yo, lo dijo el secretario general de los trabajadores jubilados de la empresa eléctrica, el señor Guayamabe. No sé si se recuerdan ustedes, aquí en los micrófonos lo ha dicho varias veces, que le cobran dinero a los trabajadores para defenderlos, y cuando cobran les quitan parte de su liquidación. Y esas son las cosas que están Ahora, pasando. doctor Varela, ¿qué expectativa tiene usted como dirigencia sindical? Ya se fijó un sueldo, el nuevo sueldo, $10 apenas fue el incremento. ¿Qué avisoran ustedes con el nuevo gobierno del señor Daniel Noboa? Vea, nosotros estuvimos en ese Consejo del Trabajo y Salarios. El compañero Mesías Tatamuez es uno de los vocales por los trabajadores, y planteamos que la revisión del salario en este año debía por lo menos acercarse a una canasta mínima, no la básica, sino una mínima, porque estamos en 450 y ahora 460 a partir de enero, pero resulta que la canasta está en 800. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes eran los que estaban ahí peleando porque no se suban los salarios y plantearon que se suba 12 centavos al día? 12 centavos al día que no sirve ni siquiera para una colación para los niños de la escuela, y peor para, digamos, el tema del transporte, que hoy está tan complicado. No, nosotros le decíamos, ¿sabes qué? El problema no es que nosotros venimos para que nos dé no hubo consenso primero, limosna. No hubo consenso porque terminó el gobierno fijando. Nunca va a haber un consenso, porque los empresarios que van a ese consejo de salarios son precisamente no todos los empresarios a los que se les sube el sueldo a los trabajadores, no, solamente apenas las empresas más grandes, que son las que pagan el básico. Las 500 empresas
que salen como las más exitosas del país en vistazo todos los años, y que salen cuántos millones, pero ¿sabe lo que no saca vistazo? Es cuánto de esas empresas han sacado dinero del país en los últimos 3 años, y que desgraciadamente no la invierten en el Ecuador, lo que ganan en el Ecuador no lo invierten en el Ecuador. Ahí está el problema, si nosotros pudiéramos... Claro, si nosotros, lo que nosotros le hemos dicho al gobierno, y le vamos a decir el día jueves que estamos en la reunión con la ministra de Trabajo, es que el problema del Ecuador es que no hay inversión en producción. Aquí los ricos se enseñaron a ganar plata invirtiendo en papeles, o sea, en el negocio bancario. ¿Qué significa? Simplemente vivir del churco. Cerraron sus empresas o las tienen a algún trabajo a una mínima digamos producción, porque es mejor no poner en riesgo su capital, sino mantener ese capital resguardado a través de los bancos que están prestando mucho dinero para consumo. Y esto pues indudablemente no produce empleo. Si nosotros solamente les obligamos de una manera jurídica, de una manera, le damos protección. Mire, ¿qué decían los señores que tenían los 30.000 millones de dólares que los tienen en paraísos fiscales? Que cómo van a traer la plata si aquí hay estos izquierdistas, decían que de izquierda no tienen nada, ya ustedes saben de qué tienen, no les dan seguridad. Resulta que tuvieron el gobierno de Moreno, tuvieron el gobierno de Lazo y hoy tienen el gobierno de Noboa. ¿Y qué no les va a dar seguridad? Pero si les están dando casi 2.000 millones de dólares de exención de impuestos en esta ley. Esta ley que lo que trata de hacer es justamente patear la pelota a 30 años, cogiéndose la plata que tiene los afiliados al Seguro Social en el Banco Central, porque son nuestros fondos previsionales para la jubilación y para el manejo de todo el funcionamiento del IES, básicamente para devolvérnosla después de 30 años, cuando hay una deuda que ya llega a los 25.000 millones de dólares del Estado con el IES, y se quiere utilizar parte de los recursos que tiene el IES, que están como fondos previsionales en el Banco Central, ¿no? Donde también están los dineros de los consejos provinciales, los dineros de los municipios, claro, y también de algunas instituciones, digamos, del Estado, que tienen la obligación por ley de tenerlo, sus reservas en el Banco Central. Entonces, hoy, como se dieron cuenta que hay un rechazo por parte de quienes venimos diciendo que no se debe tocar el dinero del IES porque no es del Estado, ese dinero es privado, y alguna vez habrá que instaurar un juicio en contra de los quienes han tomado cerca de 2.000 millones, tomó Lazo en sus 2 años de gobierno del Seguro Social, y ahora se quiere tomar por ley parte de ese dinero, y no es que no es que nos dicen no les vamos a prestar, no, lo que vamos es a utilizarlo y se los vamos a devolver después de 30 años. ¿Saben ustedes que desde el gobierno de Velasco Ibarra hasta el gobierno de Lazo, todos los gobiernos le han metido la mano al Seguro Social? Entonces, ¿y cómo podemos erradicar eso, abogado? ¿Por qué se ha permitido aquello? Porque nunca se los ha enjuiciado, porque el presidente del Consejo Directivo del IES siempre es puesto por el gobierno nacional, el presidente de turno. Él, que es el representante legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del BIES, tiene que enjuiciar. Pero ya hubo una reforma en eso, pues la Asamblea aprobó que ya no será sí, señor, titular del sí, señor. Y esa fue una propuesta que hizo Lucho Almeida, y que logró consenso de que la presidencia sea rotativa, ¿no? Y se votó y está aprobada y todo lo demás, y eso tiene que darse. ¿A partir de cuándo entra en vigencia eso? A partir de la próxima elección tiene que ser ya, digamos, aplicarse en el 24, porque ya termina su periodo este grupo de
de vocales del Consejo Directivo que los trabajadores no tenemos y que fue impuesto por el señor Lazo. Pero recién se nombró Richard el señor Gómez. Peña, por ejemplo. Recién se nombró... Sí, pero es que ellos tienen un periodo. Él lo nombraron para que termine un periodo. Ah, ya, correcto. ¿no? Para que termine un periodo. Entonces, pero es que ahí está la trampa. Ahí está la trampa porque mientras el gobierno o los gobiernos no le metan la mano al seguro social y no estemos representados, digamos, los trabajadores activos, los trabajadores jubilados, los empresarios, los que más, digamos, aportaciones tienen y no deben, porque esa es otra cosa. En la ley se establece que no podrán ser vocales del Consejo Directivo del IES quienes deban a sus trabajadores. Y resulta que los empresarios le deben, pues entonces no pueden. Pero en cambio hay la pequeña y mediana empresa que son los que más generan empleo y ellos no están representados en el Consejo Directivo. Entonces tiene que haber una racionalidad en ese tema, porque las grandes cámaras, que son los que deciden quién va al Consejo Directivo, lo hacen por interés, porque tienen sus negocios metidos en el IES, de todo tipo. Y el gobierno nacional, por supuesto, pone, hoy pues tenemos una persona que no podemos hablar mal, porque el doctor Peña es una persona honorable y esperemos que sepa honrar su nombre, ¿no? Y nosotros hemos insistido, hay que pararle el carro a los gobiernos porque hay que hacer cumplir la Constitución. El 372 de la Constitución dice que los fondos del Seguro Social son fondos privados, distintos a los del Estado. Por lo tanto, no se puede utilizar los fondos privados de los trabajadores para salir en auxilio. Ya nosotros salimos en auxilio, primero aportamos para que el sector del campesinado tenga seguridad social, no solamente el trabajador del campo, sino su familia. Luego nos impusieron el seguro el seguro de desempleo, que salió también de nuestros propios aportes y no del Estado. Y entonces hoy ya no tenemos nosotros la posibilidad de tener un fondo de reserva que mañana que se jubile el trabajador lo pueda hacer. Eso realmente ya es una quimera. Desde el momento en que, por ejemplo, ya tú puedes sacar tus fondos de reserva mensualmente, tú ya no tienes fondos de reserva. Los fondos de reserva tenían justamente ese objetivo. Pero ¿por qué lo hicieron en el gobierno de facto? Lo hicieron porque no subían los sueldos. Nosotros tuvimos en la época en que estaba yo en la docencia en la universidad, 6 años durante ese gobierno no nos subieron un solo centavo. La gente clamaba por esto. ¿Cuándo subieron? Cuando votaron a todos los viejos. Cuando nos votaron a nosotros, ahí subieron los sueldos. ¿Para quiénes? Para su camarilla, para la gente que hoy mal utiliza las universidades justamente para su propósito. Abogado, esa reunión del día jueves con la ministra de Trabajo, ¿de qué específicamente se va a tratar? Bueno, nosotros tenemos una serie de conflictos que el día de ayer se han evidenciado de manera pública. Los municipios de la ciudad de Manta, que tenemos ya 2 meses que los trabajadores están impagos. Los municipios de Esmeraldas, como el caso de Misne, también se levantaron ayer. Son organizaciones nuestras que están impagas y que tuvieron que tomar una medida. De hecho, y anoche sé que han dispuesto ya el pago por lo menos del 13º en la ciudad de Manta, pero existen conflictos donde los trabajadores no les han pagado $4 millones. Un año que no les pagaron a los trabajadores de una corporación que hizo en el gobierno, en ese gobierno nefasto que le engañaba a la gente. Sacaron una corporación de Manta, Montecristi y Jaramijó, y en esa corporación les dejaron de pagar a los trabajadores $4 millones, un año de trabajo sin sueldo. Y en el conflicto colectivo le ganamos que debían
pagar. ¿Y por qué debían pagar? Porque el municipio de Manta cobró la tasa de recolección de basura, pero no le pagó a los trabajadores. Y se suspendió la limpieza en Manta, ¿no? En esa época. Pero ayer también algo se anunció. Bueno, ayer tuvimos que tomar una medida de hecho. Tuvimos que tomar una medida de hecho a los trabajadores, porque ¿cómo puede un trabajador con 2 meses sin pago puede salir a trabajar si no tiene pero ni siquiera una agua de raspadura en su estómago? ¿Cómo puede ser que un trabajador vaya a trabajar en la calle en condiciones realmente inhumanas? No hay, el municipio de Manta no tiene ni para gasolina de los carros. No les entrega a los trabajadores los equipos necesarios para poder trabajar, porque no tienen recursos. Entonces nosotros, el problema no es con el municipio de Manta, el problema es que el gobierno nacional, que se fue, desgraciadamente tomó todos los dineros de los municipios más pequeños, aquellos municipios a los que sí podía agredir, a los de los más pobres, y obviamente no les pagó las asignaciones. Y al no pagarle las asignaciones, ¿con qué pagan los sueldos a los trabajadores? Y se han aumentado los problemas. Nosotros el día de mañana, el día jueves, vamos a estar en Quito hablando con la señora ministra, primero para decirle que nosotros no estamos de acuerdo con esa digamos alza de $10 que significan 12 centavos por día de aumento. Segundo, porque creo que debiéramos nosotros tener un mapa de las condiciones laborales que tiene el país. Hay problemas de precarización laboral en el campo. Se necesita que el Ministerio de Trabajo tenga inspección del trabajo o inspectores de trabajo que inspeccionen realmente las condiciones en las que se está realizando la actividad laboral en el país, porque no es posible que sigamos teniendo problemas de contaminación química, de contaminación de ruido, de riesgos del trabajo, y tenemos problemas también en el tema de la falta de empleo. Ella ha dicho que es la generación de importante empleo, que tengamos que tomar el atajo del trabajo por hora. Está en la ley, se puede trabajar digamos a menor tiempo del máximo de 8 horas, pueden haber trabajos de 4, de 6 o de 7 horas, pueden haber, está en la ley. No tenemos que satanizar el trabajo por hora. El problema que tenía en el país, que era un trabajo precario que no tributaba ni para la antigüedad, ni para la estabilidad, ni para la seguridad social. Si nosotros resolvemos ese problema, ¿cuál sería la dificultad? Por ejemplo, los jóvenes que estudian en las universidades o que estudian en los colegios y puedan hacer trabajo joven, trabajo a medio tiempo. Lo que eso pasa, está en la abogada, ley. es que ahora también, porque tengo compañeros que dice, quiero estudiar, pero quiero trabajar, y cuando ya me van al contrato, me entrevistan, me dice, ¿usted estudia? Respondo sí, no venga. Espérese, nosotros lo llamamos y nunca lo llaman. Pero eso es lo que hay que regular. O sea, el Ministerio de Trabajo tiene que regular el trabajo joven, tiene que proponer que las empresas, ¿no es cierto?, que tienen horas de trabajo, horas, digamos, de instaladas, pero que no las ocupa, el Ministerio de Trabajo puede regular a través del gobierno nacional proponiendo el trabajo joven. Pero no existe. Las universidades... No hay control entonces por parte del Ministerio de Trabajo. En las universidades se pueden hacer los campus de trabajo telemático, como lo han hecho otros países, y los jóvenes tendrán trabajo. Pero nosotros, desgraciadamente, estamos envueltos en este entramado de la delincuencia, donde los que tienen que invertir están con temor porque no saben ni cómo salir de su casa. Entonces, primero tenemos que darle seguridad al país y inversión, no nueva inversión a bajo costo de interés, para que la gente pueda producir. Las pequeñas y medianas empresas, que son las que más generan empleo, tienen que tener un tratamiento diferenciado. Los recursos sí hay, pero tienen que presentar un plan
un plan internacional para justamente generar empleo, y no es que primero se hace una ley para generar empleo y luego, digamos, y luego se quiere imponer. 4 veces en el gobierno de Correa se exoneraron a los empresarios del pago de los impuestos. Amnistía tributaria. Hoy tenemos 6.000 millones, escuchen bien, 6.000 millones que deben las empresas al Estado por cuestiones de tributo. 2.000 millones terminaron ya todo su proceso, todos sus juicios, todas sus instancias, y tiene que ir a cobrar el Estado. ¿Por qué no cobran los 2.000 millones? Con eso tendríamos la solución del problema por lo menos hasta el mes de enero. Pero ¿qué pasa? Que quieren que haya una ley de exoneración, entonces con eso le exoneran los intereses, las multas y el capital. Entonces para nosotros al amigo, al familiar, al conocido. Es que ellos tienen la plata. Los intereses. No, ¿quiénes pagamos impuestos? Nosotros que somos los usuarios, los que tenemos un rol, los que nos pagan a través del sueldo mensual. Pero los ricos, les digo, si nosotros cobráramos de los 6.000, por lo menos los 2.000 que están ya con orden de pago, porque ya lo único que tienen que hacer, o pagas o te embargan. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque hay intereses de por medio de no cumplir con la ley. Muy bien.